Sí. Bueno, buenos días. Antes de nada, quiero dar las gracias a Cristina Rodríguez Porrero, directora de CEAPAD, por ser tan valiente de invitar a moderar una mesa o a generar un debate a un periodista. Meter un periodista en esta sala siempre es peligroso. Soy Arturo San Román, soy el director de comunicación de la agencia de noticias Serimedia, que, como muchos de ustedes saben, es la agencia de noticias de este país especializada en temas sociales y fundamentalmente en la discapacidad, que es el origen de la agencia, y por eso se creó, el año que viene cumplimos 25 años, se creó y fue la primera empresa que creó Fundación 11. Yo voy a presentar a mis compañeros de mesa: Dimas García, que es diseñador gráfico; Fernando García, ya tienen algo en común los dos, que es arquitecto, Fernando García Monzón; y Carlos Galán, que también es arquitecto. Y yo tengo que empezar, yo diría que a mí me gustaría que estos 3 cuartos de hora que tenemos por delante, que voy a empezar a contabilizar ya, fuesen participativos. Es decir, yo haré una pregunta, pero el protagonismo lo deberían tomar ustedes para decir y preguntar todas aquellas cosas que hasta ahora no han hecho, y aquellas incluso donde se muerde la lengua para no decirlas. Yo creo que es el momento de hacerlo. Y perdónenme los tres, esto no es un ataque personal ni a sus vidas profesionales ni a ustedes, pero tengo que empezar por una pregunta. He visto el programa de las jornadas, tanto de ayer como de hoy. Todo está muy bien. Es muy importante este tipo de jornadas y de intercambio de conocimiento, pero todo esto no es porque ustedes lo han hecho mal desde el principio. Quiero decir, estamos intentando arreglar ciudades inhóspitas que, según han crecido, con más servicios, con más tecnología, con más aparentemente de todo para el ciudadano. ¿No lo han hecho ustedes bien? Porque aquí hablamos de creatividad y accesibilidad. ¿No fueron ustedes creativos cuando empezaron a construir una ciudad? ¿Pensaron solo en ustedes? Lo que quiera. Efectivamente. Los arquitectos diseñan ciudades, pero también las personas exigen y... Buenas, perdone. ¿Cómo? Bueno, perdón que me presente. Perdone, pero aquí funciona todo. Déjame que me explique, por favor. Buenas tardes. Tú mismo. Mire, mi nombre es Serafín Placa Dudosa, y soy un profesional de la instalación de cartelería, anuncios, todo lo que es un poco la señalización urbana, interurbana. Llevo más de 20 años en todo lo que se refiere a la localización tanto municipal como intermunicipal, tanto nacional como internacional. Me parece muy bien, pero al grano. Perdone, no, es que mire, no he podido evitar pegar la oreja, he visto que estaban ustedes hablando de estos temas tan importantes, estos temas de accesibilidad, y yo quiero dar mi experiencia personal, porque yo me he dicho a mí mismo: Serafín, este público distinguido no puede privarse del conocimiento de una persona que está a pie de barrio. Así que, dicho esto, lo primero que tengo que decirles es que me ha costado muchísimo encontrar este sitio, porque yo, intentando encontrar este encuentro, no me encontraba. Y es que me he metido con la furgoneta en la M30 y de repente he visto un cartel que ponía M30, todas las direcciones. Y claro, a mí, yo cuando era pequeño, mi padre me decía: Serafín, todos los caminos llevan a Roma. Pero cuando he visto M30, todas las direcciones, ¿por qué no han puesto Roma? Pero no pongan todas las direcciones, porque he tardado un montón en llegar aquí. Lo que quiero que entiendan y lo que quiero explicarles a todos ustedes es que cuando se toman decisiones para poner placas en las calles, hay que pensar en las personas. El otro día, por ejemplo, fui a comer a casa de unos amigos y vivían en la calle de El Cerezo. Oiga, por favor, la calle del Cerezo, la calle del Cerezo, la calle del Cerezo, y de repente llego a un barrio donde una calle es la calle del Cerezo, otra calle es la calle del Álamo, otra calle es la calle del Chopo, otra calle es la calle del Enebro. Y pregunto: por favor, ¿esta es la calle del Cerezo? Y un señor me dice: no, esta es la calle del Álamo, es que aquí todos son árboles. Claro, así es imposible, por favor, así no nos podemos mantener. Bueno, déjenme que me vaya, porque no quiero tampoco interrumpirle, pero a lo mejor tengo muchas cosas que decirle, ¿eh? Buenas tardes. Perdón. Usted mismo me ha dicho que esto iba a ser participativo. ¿Cómo, perdón? Que esto iba a ser una cosa participativa, que cuando usted quiera. Pues entonces, me ha encantado. Entonces volveré. Muchísimas gracias. Hasta luego. Yo les aseguro que esto no lo tenía yo en este guión que me han pasado en CEAPAD. Carlos, estabas hablando. Comentaba pues que sí, la responsabilidad de los arquitectos es innegable.
Yo, de hecho, en toda la formación en arquitectura, ahora desde luego esas cosas en los programas están cambiando, pero yo no tuve ni una sola asignatura ya, o sea, no solamente una crítica de mi trabajo de proyecto en la escuela, salíamos sin ningún tipo de formación en accesibilidad. Y lamentablemente los compañeros con los que hablo, incluso actualmente, pues la sensibilidad que manifiestan pues es relativamente limitada. O sea, efectivamente, nosotros hemos hecho muy malas ciudades y lo peor es que se siguen haciendo malas ciudades, malos edificios, edificios que se limitan en muchos casos a cumplir la ley, leyes que por otra parte tampoco acaban de ser únicas. Es absurdo que en España cada comunidad autónoma tenga su propia legislación en materia de accesibilidad, una cosa absolutamente incomprensible, pero eso determina que las ciudades que tenemos son bastante inhabitables. Bueno, yo lo que creo es que la vida y todo es dinámico. Las ciudades nacen en un momento para unas necesidades y para unos medios que se tienen. Hace 100 años, 200 años, no había nada asfaltado, no había inventado una serie de cosas, no había coches, no había ascensores, con lo cual se hacían las cosas de acuerdo a las necesidades que había. Había barro, llovía, entonces lo que se hacía para que las casas, y se hace por ejemplo en Filipinas y en países de África y tal, es elevarlas del suelo para protegerse. Ahí están las escaleras que se ponían antes en la entrada. Todo eso se hereda, empiezan los asfaltos, podemos salir a la calle en otras condiciones. Mi abuela, si hubiese caído enferma, no podía salir a la calle en silla de ruedas. Primero porque no había, yo creo que le ponían unas ruedecitas, pero es que segundo eso no podía funcionar por la calle. No existía esa necesidad. La ciudad evoluciona, permite una serie de cosas y la tenemos que adaptar. Nos pasa en las casas. Si tenemos un hijo, si tenemos un nieto, si ampliamos la familia, hay que tirar un tabique, hay que hacer cosas. ¿Está mal hecha la casa? No. La casa, igual que las señales, responde y hay que verla en un entorno y en un momento. Lo mismo en las ciudades. ¿Por qué las estamos agujereando ahora para meter cables? Y 4 años después sale todo por antenas. No hace falta ya los cables. ¿Se hizo mal? No, es lo que había. Entonces, todo es una evolución. Criticar ahora lo que se hizo entonces con las necesidades de entonces y los medios, pues nos va a llevar a que todo es absurdo. Y lo que hacemos ahora, dentro de 5 o 10 años, lo habremos hecho mal. Por eso digo que las cosas hay que entenderlas en su momento, lo cual no quiere decir que todo lo que se haga para este momento todo esté bien o todo esté mal. Pero no se puede decir se hizo mal. Yo creo que todo cambia. La ciudad no es para mí. Voy a la coletilla de todos los caminos conducen a Roma, pero desde Roma, solo desde Roma, todos los caminos conducen a todas partes. Es una frase profunda de esas que alguna vez sale. ¿Habéis cogido? Desde Roma todos los caminos conducen a Roma, pero desde Roma todos los caminos conducen a todas partes. Es decir, una torre mide 300 metros de alto, de abajo a arriba y de arriba a abajo. Eso es ecología del pensamiento. Les dejamos 5 minutos para que lo resuelvan. No, de la ciudad no tengo nada que decir. A mí siempre me ha gustado, he leído cosas sobre la ciudad, pero ahora creo que hay gente que entiende más de estas cosas que yo, hombre, pobrecillo. Bueno, yo tengo que decir que Fernando ha hecho una gran defensa de los arquitectos, porque nos ha retrotraído al siglo XVIII. Pero estamos hablando de edificios de 10 años para esta parte. Es decir, esto se viene debatiendo, esto se viene discutiendo de 10, 15, 20 años para esta parte. Y yo les aseguro a ustedes, señores arquitectos, que si ahora vamos a algún edificio que esté a punto de abrir o de inaugurar, falla. Y falla en todos los temas de accesibilidad de cualquier parte. A mí me da la impresión, y he dicho que iba a ser provocador, que cuando un arquitecto hace una obra, no está más que plasmando una idea conceptual, un proyecto propio, y que hay un egocentrismo tremendo en esto, ¿no? Que no se piensa en todo el mundo.
Pero lo dejo ahí encima. Fernando, de todas formas, el intento ha sido bueno, ¿eh? Vamos a ver, yo la anterior pregunta... ¿Se oye? La anterior pregunta no sé si era la misma de lo que hablábamos ahora, era la ciudad. Una cosa es la ciudad y otra cosa es un edificio que se empieza ahora y se hace ahora. Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Carlos y en lo que dices tú, de que no se tiene formación en la escuela de estos temas, lo cual choca con la realidad que estamos aquí y que lo lógico sería que fuese un aspecto que estuviera no en la de arquitectura, lo que he dicho en mi charla, en todas. La enseñanza de los niños de parvulitos, o como se llame ahora, debería tener también a chavales con discapacidad. No arquitectos, periodistas tenían que tener en su escuela también, dando clase, profesores minusválidos. No los hay. Es decir, la discapacidad no es cosa de los arquitectos, los médicos no la han sabido resolver, es de todos. Pero yo, a ver, hay micrófonos inalámbricos, o sea, yo les animo a ustedes. ¿Quieres preguntar? Pues pásenle mientras te pasan el micrófono. Es que yo no hablo ya de personas con discapacidad. Estoy hablando de personas, simplemente. Incluso aquellas que no tenemos discapacidad aparente. Que no hay muchas discapacidades que no tienen certificado, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que lo que es bueno para la discapacidad es bueno para toda la sociedad. Quiero decir, el que yo vaya a la T4 y no me entere de lo que es aquello, y yo no tengo discapacidad visual, empiezo a ver mal, pero es otro tema, ni auditiva, ni cognitiva, aparente, y sin embargo tampoco me entero la T4, me parece hostil. Entonces ya no solo la discapacidad, es el ciudadano. Fernando, tú decías antes lo de tu abuela con los escalones. Dices, claro, hoy yo no pondría unos escalones, pero es que entonces también la gente envejecía y el señor que construyó aquello podía haber, con creatividad, haber buscado una solución, porque esa señora también se pone enferma y esa señora salía a la calle. Y no se hizo. Y el que vino detrás volvió a poner los escalones y volvió a no poner soluciones, salvo una rampa de madera de mala manera y a última hora. Sí, había una pregunta. Oye, perdonadme que no va contra vosotros. Ahora. ¿Se oye? Bueno, yo estoy de acuerdo con Arturo y me vais a permitir, porque tengo amigos arquitectos, tengo conocidos arquitectos y os puedo decir que no es cuestión de las ciudades ni las casas que se hicieron hace 100 años. A día de hoy se hacen promociones en las que si podemos evitar hacer accesible una vivienda, la evitamos, porque el precio del suelo cuesta pasta, es caro, y entonces si puedo sacar 3 pisos en lugar de sacar 2, se tiende a que, caso de obligatoriedad de hacer viviendas accesibles, siempre dejamos al discapacitado en la zona de abajo. Y si a ese señor le encanta vivir en un ático, ¿qué pasa? ¿No tiene derecho? Mañana yo puedo estar perfectamente válida, sin ningún condicionante, vivo en un quinto y resulta que me veo en condiciones que no puedo habitar mi casa, me tengo que trasladar. A día de hoy yo creo que los arquitectos sigue primándoles su diseño, su proyecto, y si no la prueba la tenemos en el señor Calatrava con el puente de Bilbao, que le importa un bledo que la gente se mate, pero que no le toquen sus baldosines de cristal. Yo creo que, independientemente, y soy la primera que digo, que la formación es básica, pero es básica desde el seno de la familia y desde las escuelas, y desde arquitectura y desde periodismo. Hay mucho egocentrismo por parte de los arquitectos, mucha egolatría todavía, y no pensamos en la persona como persona, en cuanto que se pueda encontrar en un entorno hostil en las ciudades o en sus propias edificaciones. Seguimos pensando en lo bonito que queda de esta manera, mi proyecto que es chuli chuli y que nadie me lo toque. Sí, puedes contestar, puedes defenderte. Yo no quiero hacer para nada una defensa corporativa porque no hay cosas que son indefendibles. Pero también voy a decir una cosa, creo que en este juego, por ejemplo, de las viviendas que has mencionado, ¿por qué no metemos también al promotor? ¿Por qué no metemos también a la persona que quiere su casa de 30 metros cuadrados porque no puede pagar otra?
sea, la arquitectura es muy complicada porque forma parte de una proyección de la sociedad y la sociedad tiene estos matices. Probablemente lo ideal sería que todas las casas fueran accesibles. Deberían serlo porque nosotros vamos cambiando. Yo estoy más cerca que la mayoría de los que están aquí de tener que ir con un bastón, sino tengo otras discapacidades mayores. Y seguramente mi casa no me va a valer. No me va a valer, la voy a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando yo accedí a esa vivienda, a pesar de ser arquitecto y tener capacidad de modificar el espacio, pude hacer muy limitadamente operaciones dentro de ese entorno. Y como yo, la mayoría de las personas pueden hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, es evidente que una transformación social en la que se acepte que todas las personas tenemos un proceso, algunos en cuestión de discapacidad, algunos en un proceso evolucionado o evolutivo de su propia edad, o los niños, en fin, un montón de usuarios que demandan del entorno algo que el entorno no les produce. Pero no es una cuestión de los arquitectos. Los arquitectos, hombre, puedes pensar en el Museo Guggenheim, que incluso cuando lo inauguraron, nosotros fuimos incluso a hacer una evaluación de certificación de la accesibilidad del Museo Guggenheim y no os podéis imaginar la cantidad de documentación que sacamos de deficiencias de accesibilidad de esa magnífica obra, Paradigma de la arquitectura. Y hecha por un profesional que nadie pone en cuestión. Y no solamente eso, lo que costó implementar mejoras de accesibilidad en esa obra. Pero en esa obra la pongo como ejemplo como la que te has puesto a Calatrava o cualquier otra. Eso quizá puedan ser muestras muy paradigmáticas de ese ego o puede ser sintomatología de una forma de pensar muy propia del artista. Pero en la rutina, en las promociones, en fin, donde el arquitecto tiene muy poco campo de maniobra, os garantizo que hay muchos agentes que hacen que la arquitectura sea lo que es, que la ciudad sea lo que es. Yo creo que el diseñador gráfico se está yendo de rositas y no era tampoco la idea. Han pasado los 5 minutos. ¿Alguno tiene la solución a Roma? ¿Había una pregunta por allí? Y repito, que esto es juego, no es otra cosa. Sí, perdón. Me gustaría... Pues justo cuando he pedido el micrófono, efectivamente, Carlos ha confirmado algo que es cierto y que es así. No podemos luchar en contra de ello. Cuando nos ponen un papel delante y una parcela determinada, tenemos que luchar como arquitectos no solo y conjugar en un proyecto lo que es una normativa, una edificabilidad, una ocupación máxima, etcétera, y cumplirla, sino unas alturas determinadas y un promotor al que presentarle el proyecto que, si es privado, lógicamente va a buscar un beneficio máximo. Y, por tanto, no es solo un tema del arquitecto, sino es un tema de cumplimiento de todas las normativas que nos competen cumplir y que, como decía Fernando, que cada día van cambiando, que a lo mejor lo que vale ahora no vale para dentro de 5 años. El Código Técnico de la Edificación, creo recordar que salió en el año 2006 y efectivamente pues, es algo que en una obra de rehabilitación pues, es difícil de aplicar, como lo es en el patrimonio histórico, en el Palacio Real del Pardo de Sabatini de 1772. Entonces es algo que nosotros los que estamos aquí, creo que estamos concienciados, si no, no estaríamos aquí. Que nos gustaría efectivamente implementar en arquitectura, y yo como docente en la universidad, en una de las universidades privadas, no voy a decir el nombre, estamos luchando por implementar esta asignatura ahora optativa como troncal. Y no hay suficiente atención ni defensa por parte de los rectores, vicerrectores, etcétera, a todos los que nos tenemos que enfrentar para que de alguna manera podamos, como docentes y como arquitectos, transmitir a los futuros arquitectos una implicación a todas las escalas, a nivel urbanístico, a nivel constructivo y a nivel proyectual. Porque efectivamente hay muchas cosas que cumplir, no solo la sectorización de climatización, de contraincendios, de evacuación. Es muy complejo defender ante Protección Civil un proyecto, luego ante el técnico del ayuntamiento y luego ante el promotor, cuando trabajábamos para promotores privados. Y nada más, solamente agradecerles a todos las intervenciones. Muchas gracias. Bueno, yo voy a aclarar, puestos aquí, que esto no es un ataque
repito una vez más, de verdad, es simplemente intentar provocar, porque si estáis aquí es porque estáis convencidos de lo que estáis haciendo y de lo que estamos haciendo, y sois parte de la solución, parte muy importante de la solución a los problemas planteados, ¿no? Con lo cual, tomarlo, por favor, en ese entorno. ¿De cuántas organizaciones de personas con discapacidad hay en la sala? ¿Podéis levantar la mano? Vale. Bien. Ahora viene la segunda parte. Y yo ahí le pido a nuestros compañeros que tienen los micrófonos que lo vayan pasando. ¿No se han dormido las organizaciones de la discapacidad a la hora de exigir derechos? De mentalizar, de, repito, exigir. Porque claro, no solo ellos son culpables, o parte de la culpa. El problema, como decía alguien, no solo son los arquitectos. ¿Sí, un micrófono había por ahí? Hola, buenos días. Mire, yo trabajo para una asociación que defiende, que intenta mejorar la calidad de vida de las personas con deficiencia auditiva. Y trabajamos mucho en el apartado de accesibilidad. Entonces, hay un concepto que, aparte de las rampas y eso, el tema de la pérdida auditiva es un tema que está bastante olvidado. Y además, el tema del ruido es un tema que afecta especialmente a las personas con pérdida auditiva y a las personas oyentes, por supuesto. Y es un tema que no se tiene en cuenta y que nos gustaría que en próximas ediciones se tratase. Porque creemos que una sociedad sin ruido mejora tanto las relaciones con las personas, la calidad de vida y sobre todo en cualquier tipo de actividad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? A ver, yo por mi experiencia del mundo de la discapacidad, que no solo es la que conozco, sino además la que he ido viendo al lado, es que es un mundo francamente difícil, en donde se puede tener sensibilidad, y por sensibilidad llamo una aproximación hacia los problemas, las situaciones, las circunstancias que tenemos las personas e intentar ayudar. Pero, por desgracia, muchas veces no se puede solucionar. Yo siempre digo que mi hijo tocaría el piano y soy arquitecto. No puedo. Puedo ayudar. Yo lo que más en falta he hecho es la falta de sensibilidad, que yo la he cogido, y soy así de claro, porque me ha tocado y lo he conocido. Pero yo ahora diría, ¿cuántas personas que durante 20, 30 años no han tenido ningún problema, como he podido tener yo, en un momento dado tienen algún tipo y entonces se vuelven sensibles, lo aprecian? ¿Hasta qué punto es honesto empezar a exigir a los demás lo que hemos tenido que aprender a un precio? Entonces yo digo, solo lo que se conoce, sea de lo que sea, no de discapacidad, sé sensible. Entonces yo digo, mientras no consigamos que toda la sociedad de algún modo se aproxime a este tema, va a ser ir a contrapelo los que conocemos una serie de temas respecto de los demás. Entonces, lo que tú dices es verdad, lo que yo te digo es verdad, podemos ayudar, pero es que el señor que te da la licencia, ¿pero qué hace? El señor que aparca en la plaza de minusválido, que puede ser un frutero o lo que sea, no tiene por qué ser arquitecto, ni por qué ser periodista, ni por qué ser nada. Es una actitud de la sociedad que poco a poco va cambiando. Y yo siempre digo, si consiguiéramos que desde el principio la sociedad fuera estando en contacto, sería más fácil. Yo he viajado por otros países fuera de España en donde la sociedad desde el principio no está segregada. Yo he notado una diferencia de trato brutal. Cuando vas a un restaurante, cuando vas, siempre te encuentras de todo, pero en general se percibe otra cosa. Lo que tú dices, me lo puedes decir a mí como arquitecto, como lo que quieras. Yo te puedo ayudar, porque puedo estar más o menos sensibilizado hasta un punto. Yo digo, ¿y por qué otra persona no? Digo, pues porque hay una diferencia. Ojalá consiguiéramos. Dicen que el 90% de la información la recibimos por los ojos. Claro, aquellas personas que vemos, mal o bien, pero vemos.
Yo le preguntaría a Dimas, cuando te enfrentas o cuando un diseñador se enfrenta a la necesidad de crear algo que sirva para todos, ¿se cuenta con los usuarios? Eso se lo preguntaría yo al público. En realidad, a mí me interesa más lo que nos digáis vosotros que os preguntemos nosotros. Es decir, hablar vosotros. Os cedo mi palabra. Sí, porque esto de consultar a los usuarios, en todos los casos, me parece que se da poquito. Sí, perdón. Sí, había por ahí. Sí, Sí, es que tenía desde hace un ratito, estaba muy atento, pero Perdón. estaba ya, nada, no hay problema ninguno. En el mismo ánimo de seguir provocando, que decían desde la mesa, desde mi punto de vista, yo creo que se está intentando cargar mucho las tintas, por lo que estoy viendo, hacia el colectivo de arquitectos o hacia el colectivo, cuando yo pienso que efectivamente es un tema de concienciación de la sociedad y pienso yo que la concienciación de la sociedad a la larga es la administración o el gobierno o como queramos llamarlo, los representantes de esa sociedad, ¿no? A mí se me ha venido a la cabeza de que ahora mismo a ningún arquitecto se le ocurre, entre otras cosas porque no puede, en determinados sitios supongo que será, no soy profesional en cuanto al tema de la arquitectura, pero hay una cosa muy clara, nadie hace ahora mismo un edificio en el que no haya un determinado número de plazas de garaje, pues porque ahora ya supongo que dependerá de la zona, dependerá de un montón de temas, pero como por normativa no se pueden hacer edificios si no tiene plazas de garaje, y está claro que cargamos un poco las tintas en el arquitecto, se le puede cargar las tintas al promotor, que al fin y al cabo, pues como empresa privada, pues lo que querrá tener es el mayor beneficio. Nunca olvidemos que las empresas se hacen para tener beneficio, si no se llamarían ONG o otra cosa, ¿no? En este sentido. Entonces, yo lo que pienso es que debería ser a través de la administración, a través de, llamémoslo gobierno, llamamos como sea, de que si creara realmente una normativa lo suficientemente amplia, de repente el promotor no se tendría que plantear si la anchura de las puertas es de 70, es de 80 o es de 90. Es decir, que cuando estuviera legislado de que una puerta tiene que tener una determinada anchura para que realmente pueda ser como mucho más accesible, y quien dice eso dice las rampas o dice una serie de temas. Entonces, yo creo que ya el tema del sentido común ya no está sirviendo. Nosotros hace una semana, profesionalmente me dedico, entre otras cosas, a temas de eventos, etcétera, etcétera. Entonces se celebró un evento en Toledo, en un sitio magnífico, que era el Greco, y que supuestamente tenía a la vista pues, todos los temas para la discapacidad, para que la gente se pudiera mover de un sitio para otro. Pero, sin embargo, luego nos pasaba una cosa muy curiosa en el Salón de Actos, que era la parte central de este palacio de convenciones. A nadie se le había ocurrido de que una persona que pudiera ir en silla de ruedas o con una cierta problemática de movilidad podría pasar al escenario. Es decir, estaba todo maravilloso, me parece que Moneo nadie pone en duda pues, su bondad a la hora de diseñar, supuestamente se le había encargado, pero a nadie se le había ocurrido que alguien tenía que pasar, podría pasar en el escenario, y cuando de repente necesitábamos que gente con discapacidad pasara al escenario, ni se puede imaginar la gente la de vueltas que tenía que dar, por dónde tenía que pasar, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo que si hubiera una normativa, si hubiera un algo que, igual que ha servido para el tema de las plazas de garaje o ha servido para, no sé, temas de incendios o para temas de otra historia, es decir, yo estoy totalmente a favor de que, tanto que se habla de las ciudades inteligentes, yo creo que una ciudad inteligente que no es totalmente accesible ya no es inteligente, para mí ya es un poco tonta. Entonces, insisto, no podemos cargar las tintas en el tema de los arquitectos, ni en el tema de los promotores, ni en el tema porque, lógicamente, pero cuando hay una normativa y que se haga cumplir, obviamente, y que funcione, pues será cuando realmente sea así. Y para eso, efectivamente, para eso están las organizaciones que están defendiendo los intereses de la discapacidad, o las administraciones, o el Inserso, o el ministerio correspondiente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cargar las tintas en los profesionales, a la larga un profesional, nunca olvidemos que lo que está haciendo es llevar a cabo un encargo de una persona que le va a pagar por ese encargo. Entonces, ya podrá hacer maravillas. Yo en el sector de la informática y una serie de temas he estado hablando con profesionales para que a la hora de diseñar hicieran diferentes temas para todo lo que es el tema de los ciegos, y me decían, no, es que a mí si no me lo encargan es que me sale mucho más caro, y luego como tengo que estar siendo competitivo en precio, pues mira, pues ya iremos viendo. Ahí Apple, yo creo que con el tema del iPhone pues ha demostrado pues que haciendo cosas no para temas de discapacitados, sino para todo el mundo, y ahí metemos a todo el mundo, es cuando las cosas pueden tener un éxito y cuando pueden funcionar. Y no me lío más. No, yo tengo que volver a decir
que cuando empieza con los arquitectos y el diseñador que tenemos en la mesa, porque tenemos que empezar por algún lado. Efectivamente, no solo son parte de la solución, aunque haya sido parte del problema en su día. Pero yo he dejado en el aire una pregunta que nadie me ha contestado. O sea, yo no conozco ninguna administración en el mundo, ninguna, que haya tomado medidas legislativas sin que previamente la sociedad civil lo haya empujado y lo haya impulsado hacia ello. Y yo vuelvo a preguntar, porque la palabra deben tenerlas ustedes, las organizaciones de discapacidad, de mayores, que son todos los colectivos metidos en esto, ¿de verdad están haciendo la presión y las políticas de exigencia de derechos que deben hacer? A ver. La presión. Pero no están haciendo la presión porque las personas sin discapacidad tampoco estamos haciendo presión. Porque muchas veces, todo el mundo a veces van ustedes y piensan, ¿quién es el tío que ha puesto ahí ese cartel? ¿Quién es el tío que ha puesto ahí ese escalón? ¿Quién es el tío que ha puesto esa flecha para allá? Cuando es para allá, ese tío soy yo. Soy yo, pero porque me han mandado. Yo soy un mandado. Cuando era pequeño, le dije, papá, quiero ser arquitecto. Mi padre dijo, ni se te ocurra, que te ponen verde, no seas arquitecto. Dije, bueno, venga, pues voy a ser de los que pongo las cosas. Pero la pregunta es, ¿quién es el tío que toma las decisiones? ¿Cómo es posible que vayamos a una estación de metro y decimos, Concha Espina? ¿Es esta Concha Espina? ¿Es Concha Espina? Es esta Concha Espina, y estamos sentados en un asiento y pues... ¡Concha Espina! Pues no será más fácil poner Concha Espina, Concha Espina, Concha Espina, Concha Espina, Concha Espina, para los bajitos y para los altitos, Concha Espina. Es que parece que es Mala Espina en vez de Concha Espina, ¿no? Llegas al autobús 61, mire que hay números, la misma parada que el 16. El 82, la misma parada que el 28. Esto no me lo estoy inventando, esto es verdad. No sé si le he contestado. Hay que presionar más. Me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, nos quedan algo así como 7 minutos, porque a la 1:15 hay otra participación. Yo les estoy invitando a ustedes a que sean los que... Allí. Sí. Sí. No sé, ahora, buenos días. Y luego hay otro compañero allí que también quiere la palabra. Lo digo por otro micrófono. Sí. Mira, yo soy educador de discapacidades intelectuales y llevo 17 años en el campo y la verdad es que yo observo que hay un gran nivel de sensibilización y de concienciación por parte de la sociedad. Voy a ser muy clarito. Yo lo que creo que el problema radica en las peleas y en el tema económico entre entes, ayuntamientos, promotoras y demás, a mi parecer. ¿No creen que también un poco deberían poner de su parte y ponerse en la situación y el lugar de discapacidad? Sí, había... Sí. Mira, yo soy una persona sorda de Asturias. Sí, mire, mi profesión es que soy funcionaria y trabajo en el Ministerio de Defensa. Desempeño un servicio de atención social al colectivo de los beneficiarios de las Fuerzas Armadas en Asturias. Entonces, señores, miren, la accesibilidad no es una fantasía. Yo personalmente me he dedicado en primeras instancias a la accesibilidad web, a la comunicación. Yo sé qué significa estar en una sociedad sin barreras, la puedo definir en principio como una comunicación abierta, tolerante, flexible, como los materiales que se pueden aplicar en una ciudad como en un edificio, principalmente comenzando por los cimientos, que son los requisitos principales que se pueden construir en una sociedad verdaderamente repleta de conocimiento. Por lo tanto, como los funcionarios públicos somos una garantía para la sociedad y no quiero excluir tampoco a otras doctrinas como la medicina, la psicología, la arquitectura,
a ingeniería, que supone para mí un reto, por lo que mi sueño ha sido ser arquitecto. En este sentido les voy a aclarar. Miren, venimos defendiendo de forma abierta, flexible y tolerante la comunicación en el espacio ambiental. Como decía mi compañero, el espacio ambiental es lo que nos permite a nosotros acceder. Es la contaminación acústica, lo que supone, porque yo tengo una sensibilidad vibratótil. Algunos de nosotros se nos marchitan los sueños por desgracia ajena o por la naturaleza con la que venimos al mundo. Los principales escollos de la que la mayoría demandamos son los accesos al contenido de servicios adicionales que disponen las entidades públicas y las empresas de transporte colectivo, como acceso a la información documentales, audiovisuales, como las de Renfe. Si a nosotros nos hacen sentar en una butaca en el medio de un tren, donde supone una distancia de unos 5 metros, a la pantalla, cuyas letras para observarlas de los subtítulos son a una escala muy reducida, no las podemos observar. Lo mismo sucede con las empresas aeroportuarias y las empresas de transporte, las empresas que gestionan los servicios de transporte autónomo regionales. El acceso a las darsenas tienen un acceso muy alto o muy bajo al ras del suelo. Como yo soy una persona que tengo un trastorno de movilidad desde hace 10 años, no puedo entrar a bajar por un acceso que es una rampa hacia abajo, que me supone la pérdida de conocimiento, el vértigo. Tengo que bajar por el ascensor, con lo cual yo puedo estar seguro o no de que los accesos a la información donde se pone el autobús son los exactos, porque difieren mucho, tanto unos como otros, es el descontrol de la información. A mí me dejaron una vez tirado en la estación de autobuses de Santander, en tierra, cuando yo había llegado unos 15 minutos antes, con lo cual he planteado las reclamaciones oportunas a la empresa por lo que me pidieron disculpas. Por ese motivo. Aparte de todo ello, también son los transportes urbanos, como es el accionado de los pulsadores, con lo cual supone en ese lugar un fallo humano asociado a un fallo técnico. También son las rampas de acceso y bajada a los autocares, que muchas veces la coordinación logística entre unos autobuses y otros no se comunican entre ellos bien. Otra cosa es la señalética, los pictogramas, como lo acabo de comentar al señor Dimas García, que en el metro de Madrid, como en otros metros, en el de Barcelona y en el de Bilbao, en el que estuve este fin de semana pasado, los pictogramas de los asientos que están reservados a las personas mayores, como las personas embarazadas o las personas con otro tipo de movilidad, sobran. Simplemente porque tenemos un símbolo de la discapacidad que es universal, que se está respetando cada vez más. Por lo tanto, la usabilidad y accesibilidad a la comunicación y el diseño deben ir agrupadas de modo que entre estas cuatro puedan darnos una idea de la orientación y del espacio. Y estoy hablando de accesibilidad cognitiva en el sentido estricto de la palabra, la estoy definiendo. Quiero decir que la geolocalización nos va a permitir estar desde un punto con el teléfono móvil, con la cuarta generación que vienen ahora. Nos van a hacer orientarnos si nos agrupamos entre todos ustedes para poder hacer más posible esa idea. ¿Me explico? ¿Alguna respuesta desde la mesa? La interoperabilidad entre los dispositivos como los sistemas operativos es una idea que requiere su necesaria urgencia. Es decir, yo puedo tener un dispositivo con Windows Phone y otro iPhone
y otro Ubuntu y otro Android. Quiere decir que entre los 4 y otros más se pueda implementar. Es un tema muy importante. Yo he sido diseñador web, he estado participando y colaborando con una organización española de médicos internos residentes, la AEMIR, en una divulgación científica, es decir, una revista digital que agrupa todas las áreas de la medicina. Sí, Miren, adelante. muchísimas gracias por la atención y por todo. Quisiera dar las gracias también a la organización de este evento. Incluso a los profesionales de audiovisuales que están aquí, a los intérpretes y a tipógrafos. Sí, Muchas Fernando. gracias. ¿Puedo hacer un Gracias. comentario? Sí, Vamos sí. a ver, de tu intervención larga, y totalmente la entiendo, aunque he perdido algunas partes de lo que has comentado, en general he cogido la idea. Yo te voy a comentar una cosa. Antes, cuando decía el moderador, protestáis, bueno, habréis dicho sí o no, lo habréis pensado, lo que sea. Lo que he entendido de ti me pasa a mí. Hay discapacidades que son estándar, silla de ruedas, muletas y se acabó. Pero ojo cuando empezamos con lo que es la verdadera discapacidad. Dentro de la discapacidad hay atomizaciones. Estas atomizaciones no llegan jamás a interesar al mercado, ni al político, ni a la asociación, porque tú eres una persona ciega, más sorda, más silla de ruedas, más necesitas un comunicador. Es tu problema. Lo que tú dices me pasa a mí, pero yo intento, igual que tú harás, en la medida de lo posible tal. Sabes que hasta que el tsunami de concienciación, digamos, de lo que es accesibilidad, te toque y me toque, falta. Falta porque se va aún la silla de ruedas, el bordillo, las cosas generales que la sociedad entiende. Pero ojo, ojo, los que la conocéis, pues ya sabéis que eso es el zaguán de la entrada. Yo por eso siempre digo, la única manera que me parece que casos como el tuyo, que aquí habrá montones, estoy convencido, lleguen a calar algo, es que la sociedad al menos, en lo que es estándar, aunque tú digas que hay una gran concienciación con los discapacitados cognitivos, yo digo, igual que con los míos, en mi entorno, pero en el mundo ya, bueno, te pueden echar de una tienda porque está babeando y no le pruebe la ropa. Yo digo, bueno, pues me la llevará a casa y lo babeará igual, pero bueno. Lo que quiero decir es que falta mucho. Yo soy consciente de que, por desgracia, no puedes empezar por las migas si aún no has cortado el pan. Bueno, digamos que esa margen toca, pero entiendo lo que dices. Hay un estándar que la sociedad lo entiende, lo cual no quiere decir que a ti te valga o a mí, porque hablamos de silla de ruedas, pero yo de silla de ruedas puedo dar clases, y de ordenadores, y de software, y de light tracking, y de férulas, y de todo. Pero es así. A ver, aquí pedían el micrófono, allí también, y nos quedan, porque no vamos a pasar el tiempo, 3 minutitos, con lo cual les ruego brevedad en el comentario. Sí, adelante. Buenos días. Con todo el respeto al coloquio que está habiendo sobre temas de sensibilización y reivindicación, no me resistía a que acabara el debate sin hacer una pregunta, aprovechando que en la mesa hay 2 arquitectos y un diseñador, haciendo referencia al título que han puesto los organizadores al coloquio, que hace referencia a la creatividad y la accesibilidad. Entonces, mi pregunta es, a mí por experiencia la sensación que me da es que muchas veces todo lo que tiene que ver con accesibilidad tiene como cierta pátina un poco casposilla. Da la sensación como que lo accesible no puede ser atractivo. Ayer, cuando ponían unos ejemplos, señor Rudy, a mí me llamó mucho la atención porque me parecieron algunas imágenes muy atractivas. Tenía ciertas dudas sobre la validación que han tenido esos proyectos o no desde el punto de vista de la accesibilidad, pero lo que me gustaría preguntar a los miembros de la mesa es
¿cómo veis vosotros el tema de el diseño? Si un pictograma accesible puede ser a la vez atractivo, ¿qué dificultades veis en eso? Y en línea con esto, en particular la accesibilidad cognitiva, ¿qué criterios, qué retos o qué pistas pensáis vosotros, tanto para vosotros mismos como para los que estamos aquí, deberíamos un poco desarrollar, un poco líneas a seguir? ¿Cómo enfocar la creatividad para avanzar en el tema de la accesibilidad cognitiva? Puesto que la accesibilidad, desde el punto de vista de la movilidad reducida o del punto de vista visual, está mucho más reglada. Hay, digamos, creo, se ha avanzado mucho más en ello. La accesibilidad cognitiva precisa de que los profesionales y todos le echemos creatividad. ¿Cómo veis vosotros esto y qué pistas pensáis, por dónde pensáis que debemos ir? Gracias. Bueno, yo si hablo más no es porque me guste hablar, sino porque son cosas que para mí es el día a día, vamos, en cuanto salga de aquí ya me toca. Por partes, cuando tú dices que la accesibilidad y la estética, o llámalo como quieras, yo lo primero que digo es, hablamos de accesibilidad cognitiva, hablamos de accesibilidad y silla de ruedas, hablamos de accesibilidad y unos carteles, eso es estética. Pero accesibilidad es una persona que lleva un babero y babea, ya me dirás qué estética ponemos en el babero. Accesibilidad es una persona que va tumbada en la silla de ruedas y tiene que llevar un comunicador y un aspirador aquí. ¿Qué estética ponemos? Para empezar, el comentario que tú has hecho, entiendo yo que hay que centrarlo en la accesibilidad que ya todos conocemos, la arquitectónica, que quede bonito el portal y que quede bonito tal. Hay tanto hablado que a mí, lo que os decía antes, es el principio de las migajas. Ya está todo hablado, podemos hablar más, pero hay más. La segunda parte, con lo cual, no es que quiera eso, sino que no quiero alargarme y hay mucho hablado. La segunda parte, la que comentabas de la cognitiva. Hay una cosa que salió ayer, que yo en la ponencia mía la he recogido porque me parece básica. Lo primero que yo diría, que no tiene que ver nada ni con arquitectura ni con nada, es que el cariño es más del 80% en todos los temas cognitivos. Cualquier persona que nazca sin problemas, la deja sin cariño, la deja sin estimular, es discapacitado, es minusválido y deja de desarrollarse, pues pueden ser hasta los sentidos. Parece una chorrada, pero ahí tenéis como ejemplo países del este en donde hay orfanatos, donde se dejan a la gente sin ningún problema y 2 años después lo que te encuentras es lo que te encuentras. Eso es una cosa que no se le da importancia, pero bueno, algún día a lo mejor. La segunda, salvado eso, se dijo ayer, y es importantísimo, la simplicidad de las cosas. Pero eso no es arquitectura. La arquitectura será una consecuencia. Si empezamos a que tráigame usted papel, la política, lo tengo que aprobar, no sé qué, esto, la siguiente legislatura, no vamos a ningún lado. Estamos haciendo ya algo complicado. Las normas sí, pero la apruebo si pone la disposición segunda, cuarta, que la cambiaré después, ¿qué tal? Programa del edificio de lo que quiero hacer. Sí, pero solo los que tengan carné de tal o estén dados de alta en no sé dónde o tal. Pondremos 2 zonas del edificio. Vamos a ver. Si de verdad queremos ayudar a la gente a relacionarse con el entorno, vamos a empezar desde arriba a hacer cosas claras, estables, que no haya que interpretarlas y a partir de ahí iremos poco a poco en la misma dirección con todo lo que hagamos. Si se consiguiera, eso es infinito, aunque cuidado que es difícil decir que lo simple es infinito, habríamos ganado otra pasada. ¿Alguna respuesta más desde la mesa antes de que acabemos? Bueno, pues vamos con la última pregunta aquí, porque nos hemos quedado sin tiempo, ahora sí. Y yo le pediría a este invitado especial que ha entrado y que no estaba en el guión, que se vaya preparando para poner el cartel de fin, que estaría bien. Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Belén Segovia, soy logopeda en un colegio de educación especial. Yo me he sentido un poco perdida entre tanto diseñador, tanto arquitecto, y quería hacer una aportación desde la educación.
Yo creo que actualmente en los colegios como el mío, yo estoy en un colegio que pertenece a la Fundación Síndrome de Down Madrid, intentamos que los chavales accedan a la comunicación por cualquier medio. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de los chavales que tienen problemas de comunicación son grandes experimentadores visuales, grandes trabajadores visuales, y en los colegios se utilizan estos medios accesibles, los pictogramas, todo este tipo de cosas. A mí me gustaría que cuando mis niños salieran del colegio se encontraran fuera del colegio lo que tienen en el colegio o en sus casas, tan sencillo como eso. Es decir, de alguna manera estamos implantando sistemas de comunicación que a ellos les son válidos, que a sus padres les son válidos, pero que cuando llegan a la calle no existen. Es como si salieran a China. Entonces, a lo mejor una idea es que arquitectos, diseñadores, se pasen por colegios y vean cómo está estructurado el ambiente allí, cómo está estructurado el que un chaval pueda orientarse, pueda llegar a los despachos, pueda llegar a encontrar a los amigos, cosas muy básicas que hacemos todos en cualquier sitio. Y a mí me encantó la experiencia que contaron ayer de Málaga, porque me dio la sensación de que habían sacado el colegio a la calle. Vi los mismos pictogramas que utilizamos nosotros y, por tanto, los mismos pictogramas que utilizan mis alumnos de 4 años, que cuando salen a la calle no los ven jamás. Solamente ven carteles escritos y muchas cosas que no les aportan ninguna información. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que el trabajo desde la educación es muy importante. Creo que es importante que haya equipos multidisciplinares complejos, y creo que de ahí se pueden sacar cosas muy básicas, que a lo mejor no sirven para grandes cosas, pero sirven para lo fundamental, que es que todos tengamos derecho a la comunicación, a entender lo que vemos, a entender y a hacernos entender. Nada más. Gracias. Bueno, yo no quería acabar sin también entonar el mea culpa, y has hablado de comunicación. Vamos a hablar de los medios de comunicación. Voy a hablar de los medios de comunicación 15 segundos. Si algo conforma una sociedad y la percepción de esa sociedad son los medios de comunicación. Y ahí los periodistas todos tenemos una responsabilidad que en la mayoría de los casos no estamos ejerciendo. Y desde ese punto de vista, igual que los arquitectos, entono el mea culpa y pido disculpas. Me quedo con el último titular como periodista, que es la necesidad de la transversalidad a la hora de buscar soluciones. En definitiva, aquí quien se tiene que movilizar es la sociedad en su conjunto para buscar las soluciones. Yo no sé si tenemos... no va a venir a poner el fin, no va a poner el letrero. Bueno, pues gracias a los tres. Perdonarme ese puntito de mala leche, pero era mi obligación, y muchas gracias a ustedes y al CEAPAD por permitirme estar aquí. Gracias.